En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Enrique Fernando Novo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto. Bueno, un poco la invitación a este programa tiene que ver con repasar trayectorias, en el caso suyo en la abogacía, pero también ahora en la dirigencia deportiva. ¿En qué momento está Enrique Novo? En el momento pleno de la vida. Si los huesos anduvieran bien, como en la adolescencia, ya no le pediría más nada. No, porque a nivel profesional, pero principalmente familiar, es un momento muy lindo. Uh-huh. Bueno, empezaste muy joven con el tema del derecho, una familia obviamente que está muy vinculada a la abogacía. No hubo duda al momento de elegir qué carrera seguir. ¿No hubo duda y fue abogacía o se plantearon algunas otras opciones? No. Mi idea siempre fue la de ser ingeniero nuclear. Porque me gustaba mucho la matemática. Claro. Entonces iba a hacer 2 años de física en el FAMAF, una facultad muy linda, de mucho nivel en Córdoba, y después quería probar suerte en Bariloche. Y bueno, y me fue muy bien en FAMAF el primer año, y mi papá me había dicho que me anote, porque era la época de las huelgas, que me anote por lo menos libre en abogacía, por las dudas de que pues, él no le tenía fe a los científicos, a que tuviera para vivir. En esa época se discutía mucho sobre eso, entonces me decía que bueno, que a lo mejor podía llegar a tener 2 títulos y, entre comillas, comer de la abogacía y disfrutar la ciencia. Pues me anoté porque me lo pido nada más, no porque me interesara el derecho. Aunque en el test vocacional en el secundario me habían dicho que derecho y política podía ser una de las, más allá de esto de la cuestión vinculada con las matemáticas. Y me pasó que en primer año, en el segundo semestre del FAMAF, nos incorporaron al laboratorio 3 horas por la tarde, más allá de las horas que iban por la mañana. Y ahí me di cuenta que me gustaba la física, que me gustaba muchísimo la matemática, pero me di cuenta ahí que no quería ser físico. Por eso siempre le digo a mis hijos y a mis familiares, los hijos de amigos míos, que uno no tiene que pensar qué le gusta estudiar, sino qué le gustaría ser, que son dos respuestas distintas muchas veces. Claro. Pero yo me di cuenta y comencé de oyente en abogacía y me encantó. Y le pregunté al profesor al que me permitió ir, ¿qué opinaba él? Si rendía libre y trataba de recuperar el año o si empezaba el año siguiente. Y él me dio una lección, un profesor muy grande, el doctor de Arteaga, a quien le debo yo creo que la carrera, porque él me dice, ¿te gusta? Eso es lo importante. ¿Quieres rendir libre? Rendí libre. ¿Querés empezar el año que viene? Empezá el año que viene. Tenés 18 años, tenés toda la vida por delante. Lo importante es que vayas a hacer en el futuro algo que te sientas útil y te guste. Bueno, a él le debo ser abogado, principalmente, más allá que mi papá era abogado y me instó a inscribirme. Al final rendí libre el primer año, o sea que en el primer año hice 2 carreras, física y abogacía, y después continué con la abogacía, pero los números nunca me dejaron de gustar. Y tampoco te dejó de gustar el estudiar, la formación, porque, bueno, te has ido, digamos, capacitando hasta hace muy poquito que obtuviste el doctorado, lo cual también, bueno, marca un poco esta vocación tuya por estudiar, por formarte, que no siempre está presente en todos los profesionales. Bueno, fue como un pedido que me hizo mi madre cuando me recibí, porque a ella siempre le gustaba lo universitario. Ella siempre me decía que la única herencia que nos podían dejar importante era ayudarnos para que terminemos la carrera. Y cuando me recibí de abogado me dice, bueno, ahora sos abogado, algún día vas a tener que ser doctor, me dijo. Y me quedó eso. Y bueno, después que hice las especializaciones, que viajé a Europa y también hice el curso de posgrado, que empecé a dar clases, que escribía algún que otro libro, dije, bueno, voy a cumplir con esto, que además era también un deseo mío.
Pero se me hizo un poco difícil porque hacerlo en Córdoba el doctorado me costó. En paralelo me inscribí también en el doctorado acá de la Universidad de Río Cuarto. Dije, bueno, uno de los dos voy a terminar porque costaba. No es fácil. Un doctorado en la universidad pública, ¿no? No es fácil. Y al final pude terminar los dos. Así que tengo la dicha de ser doble doctor. En lugar de ser doble 5 en el fútbol, soy doble doctor. ¿Y doctor en? El doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho, y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Humanas. Así que tengo el título de donde me formé en el grado y el título de donde doy clases actualmente. ¿Y de las ramas de la abogacía, cuál te gusta más? Pues tenía un problema cuando estudiaba porque, ¿cuál era el problema? Que me gustaban todas. Sí, eso fue un problema lindo. Como cuando un técnico tiene muchos jugadores buenos. Como Boca, por ejemplo. Como Boca. Sí, el problema de Boca no son los jugadores para mí. En ese momento no sabía a qué me iba a dedicar. Y mi papá me dijo que no había administrativistas en Río Cuarto. Y que cuando llegue a sexto año que trate de cursar con algún profe. Bueno, allá se podía hacer un cambio de profesores, había muchos profesores por materia. Bueno, hice eso y realmente cuando me recibí justo se dio lo de la elección de convencionales constituyentes y participé de esa convención histórica y ahí me di cuenta que me apasionaba el derecho público. No que el derecho privado no me gustara, pero que el derecho público me gustaba un poquito más. Pero me di cuenta, claro, ya cuando era abogado, así que hice las especializaciones vinculadas al derecho constitucional y al derecho administrativo, después di clases sobre eso y he escrito 8 libros vinculados a esas ramas, ¿no? Bueno, justamente mencionaste la convención que hubo hace 31 años y tuviste la posibilidad de participar siendo el más joven de los profesionales y de la gente que participó. ¿Cómo llegó esa propuesta de formar parte y qué implicó en tu vida? Esa propuesta se dio un poco de rebote en el sentido, porque a mí me gustaba la política, no me había desempeñado mucho, solamente en el último año había organizado con un grupo de compañeros una agrupación, se llama Derecho y Decencia, D&D. Era una agrupación independiente, en sexto año lo hicimos, nos queríamos dar el gusto ese, nos faltaba eso, lo que nos estamos por recibir, y nos fue muy lindo, pero era una política universitaria. Cuando me recibo, yo siempre estuve ligado en ese momento a la democracia cristiana, y la democracia cristiana integraba el FREPASO. Me llamó el doctor Gentile, que fue como un padrino mío, el doctor Gentile de Córdoba, Jorge Horacio Gentile. Luego conocí a mi otro padrino acá, que además mi papá fue el doctor Birri. Y me dice Jorge, mira, fíjate, acá en Río Cuarto, como en Córdoba, se van a llamar a la elección de convencionales constituyentes para dictar la Carta Orgánica. Y dice, mira, cuando vos vayas a las reuniones del FREPASO, vos vas a ser más chico seguro. Dice, allá todos se van a estar peleando en el buen sentido, ¿no? Internamente, que lo vimos siempre cerca de las elecciones, por un cargo, que sean esos cargos de candidato a intendente, candidato a miembro del Tribunal de Cuentas, de concejal, que son cargos importantes, remunerados, duran 4 años. Nadie se va a pelear por el cargo de convencional constituyente. Trata, en lo posible, si a vos te gusta el derecho, de que te incorporen en la lista ahí. Y bueno, mi lugar era el cuarto en el FREPASO. Yo era muy chiquito, entonces era el cuarto. Y el lugar de la democracia cristiana en la lista de concejales era, creo que, el tercero. Llego un sábado de Córdoba, al mediodía, y me llama Ezio Minetti, que era de la democracia cristiana, de acá, y me dice, vos sabés, Enriquito, me dice, se peleaban, dice, ahí en los cargos, en el concejal, y yo le dije que estaba acá. Era un tipo grande en ese momento, Ezio, y era medio gruñón, y dice, y yo pegué un manotazo y dice, basta, ¿no?, de pelearse, dice, yo me corro, entonces él se pasó del 3 al 5 para que las dos líneas del bordonismo, creo que eran, se pusieran de acuerdo y se pudiera armar la lista, que fue candidato a primer concejal Sebastián Tonelli, creo que fue segundo Roberto Birri, y después venían las dos líneas del bordonismo. Él se corre para que no se peleen, y le dice, bueno, yo me corro, pero súbanlo al Enriquito. Así que yo me entero
que por él iba a ser candidato en el lugar número 2 de convencionales constituyentes detrás de Julio Kanieski Girard, que lo conocerán ustedes porque sí. fue mucho tiempo locutor en esta radio. Y se dio justo la elección que entraron 18 del radicalismo, que era oficialismo en ese momento, 17 del justicialismo y 2 del Frepaso. Y uno de la Unión Vecinal, que era el doctor Paso. Así que con el doctor Paso y Julio Girard nosotros inclinamos la balanza de un lado al otro en la votación, si se pujaban entre radicalismo y peronismo. Eso fue muy lindo porque fuimos muy escuchados en la convención. Sí. Y después, bueno, me tocó Además, escribir. No había una mayoría automática, estaba bueno eso, digamos. Muy linda convención, Claro. muy linda convención. ¿Y cómo estamos, digamos, con ese tema? Digamos, ¿habría que pegarle una nueva retocada, por usar un término vulgar, o tenemos una carta orgánica que está adaptada a los tiempos que corren? No, así, tajante. No, hay que adecuarla. Hay que enmendar algunos errores cometidos en el 95 y principalmente hay que actualizarla, hay que ayornarla. A mí me tocó escribir mi primer librito, vinculado al derecho, que fue en el año 96, sobre la Carta Orgánica de Río Cuarto, la Carta Orgánica comentada. A los 20 años de la Carta Orgánica quise impulsar un homenaje a la Carta Orgánica y con exalumnos míos, ya abogados y otros profesores, escribimos un libro que es Carta Orgánica Comentada, que ya es un libro muy profundizado, que se distribuye en todo el país, en homenaje a los 20 años, que se subtitula De la Universidad a la Ciudad. Y ahora, que se cumplen 30 años en marzo del año que viene, pero sí se cumplieron 30 años recientemente del comienzo de la Convención Constituyente, que fue el 1 de julio en el teatro, que a mí me tocó estar ahí sentado junto al convencional Lema, el más grande y el más joven, como secretario. Ahí me acuerdo, tengo una foto guardada en la bola interior con el pelo largo, yo recogí con la colita. Tal. Bueno, ahí que se cumplen los 30 años, estos días terminé de escribir mi octavo librito y se llama las Cartas Orgánicas Municipales en Argentina y un aporte a los futuros convencionales constituyentes, porque se ha ido dictando. Hay en este momento 186 cartas orgánicas en el país. Y hay algunas cartas orgánicas que han prevenido lo que no logramos en la Convención de Río Cuarto. En la Convención de Río Cuarto fuimos a votación y quisimos incorporar con algunos convencionales una disposición complementaria que obligaba a la actualización al menos no me acuerdo si cada 15 o 20 años en la Convención. Esa votación no la ganamos, la perdimos por poquito. Pero, por ejemplo, la convención de la Carta Orgánica de Catriel o de Bariloche establecen que obligatoriamente cada 20 o 25 años, estoy hablando de una de 20 o 25 años, se tiene que reformar la Carta Orgánica si antes no se ha reformado. Estamos hablando de una convención general. Acá hubo varios momentos, pero hay un problema. Siempre el intendente de turno le da cierto temor de llamar a una convención constituyente porque tiene justamente esto es lo que le aconsejan siempre a los grupos chicos que están alrededor. Le dice, no, ¿para qué te vas a llamar a una elección donde se ponga en juego tu mandato, tu gestión? Espera que se cumplan los años y irás a la reelección o no si tenés el primero o segundo mandato ya cumplido. Y nunca llaman por eso, pero varios intendentes han visto la necesidad, entonces lo han ido reformando de a poquito o directamente han mutado. ¿Qué significa? Que la Constitución ha cambiado, la Constitución local ha cambiado de hecho, es decir, se ha dejado de respetar la Carta Orgánica y desde el punto de vista sociológico. Ejemplo, las últimas 2 elecciones votaron los menores de 18 años y la Carta Orgánica dice que no pueden votar los menores de 18 años. Hizo una enmienda. No se hizo la enmienda. No se completó. Se había empezado el proceso de enmienda, pero no se completó. Es decir, en 2 elecciones se ha violado la Carta Orgánica. Pero como nadie lo objetó, claro, la justicia electoral lo convalidó, se produjo una mutación. ¿Qué significa? Una modificación de la Carta de hecho, no de derecho. Ahora, pero si cualquier elector en la elección próxima dice, che, hay que respetar la Carta Orgánica, no puede votar los menores, lo que pasa es que todos lo ven como eso algo que va contraelectoralmente. Pero la Carta Orgánica, ese es un ejemplo de que en algunos casos se ha dejado de cumplir
y no a través de una convención constituyente, pero nos merecemos todo lo digital, todo lo vinculado al respeto por la equidad de género, lo vinculado bueno, como dije, a las nuevas tecnologías, a la protección del ambiente de una manera mucho más profundizada que lo que teníamos en la cabeza en el 95. Hay un montón de cosas para agregar y para adecuar esta carta orgánica a la realidad de Río Cuarto, porque en ese momento hay partes que son bastante estandarizadas, que no están justamente aprobadas teniendo en cuenta cómo es Río Cuarto. Si uno va a ver las cartas orgánicas más nuevas, por decirte, de Lago Puelo o de Oliva, una al sur y otra acá de Córdoba, va a ver que son otro estilo, son mucho más modernas, y nos hace falta porque no podemos estar esperando que por un caprichito de una sola persona no se llame a una convención constituyente que nos vuelva a poner en la vanguardia a nivel nacional. Creo que fuimos la primera carta orgánica que, por ejemplo, en el tema de la banca del ciudadano dimos el impulso, porque no había banca del ciudadano en el momento en que se dictó, o de tener un tribunal de cuentas de 4 miembros para que una tercera o una segunda minoría pueda participar. Tenemos varios artículos que en ese momento eran de vanguardia. Ahora nos hace falta de vuelta volver a ponernos ahí en la tapa. Vamos a ir a la pausa, estamos dialogando con Enrique Novo. Cuando regresemos le dejamos una pregunta y tiene que ver en este caso con otra pasión, el deporte, el fútbol y bueno, esta faceta que ha inaugurado hace muy poquito como vicepresidente de Atenas. En un ratito nos responde en primera persona. Regresamos de la pausa, Enrique Novo con nosotros. Bueno, la pasión el fútbol y ahora dirigente de una entidad deportiva y con otros desafíos también, como Atenas. En mi trayecto como estudiante, allá en Córdoba, vivía con un amigo con el cual había compartido las inferiores de Atenas, que es Mario Serioni, hoy un ortodoncista destacado de la ciudad. Y en ese momento decíamos con Mario que cuando nos recibiéramos íbamos a sumarnos a la dirigencia de Atenas o ayudar a Atenas para que Atenas vuelva a ser lo que era cuando nos han contado nuestros compañeros de juego, nuestros familiares, lo que era en la época de apogeo de Atenas antes del 70, ¿no? Nosotros estuvimos jugando en la década del 80, en las inferiores, incluso a mí me tocó defender los colores de Atenas en la primera, en un momento feo, que estaba yendo el descenso, y nos hicieron subir de defensor. Jugué de central, en la primera jugué de central, si no jugaba de 4. Rústico, un defensor rústico, pero le tenía buen estado físico, entonces por lo menos le era útil a los técnicos, porque era buen marcador en ese sentido. No era para nada un duque, pero lo disfruté mucho el fútbol y en ese momento jugué en la primera. Fue algo hermoso. Yo no sabía que iba a ser mis últimos partidos oficiales en el fútbol, porque después cuando fui a Córdoba intenté jugar en Belgrano, me pidieron en Belgrano, pero la dirigencia de Atenas equivocadamente no dio el pase. Como había jugado en primera, los dirigentes de Atenas creían que yo era bueno. Error, ¿no? Error. Y porque eran dirigentes de tenis, no tenían ni idea y fueron mal aconsejados. La cuestión no me dieron el pase, en ese momento no se podía, lo intenté 2 veces. Fue muy lindo la etapa esa en Belgrano de Córdoba. Todavía me duraba el buen estado, entonces a los cordobeses lo fajaba un poquito. Pero bueno, ahí dije, cuando sea dirigente voy a tratar de aportar en que ningún jugador el día de mañana se vea obstruido de seguir su carrera en otro lado por un capricho. Capricho que después esos dos autoridades que me impidieron llegar allá, que era el señor Gianotti y Fara, luego fueron mis clientes. Y ambos reconocieron que se habían equivocado porque eso no era ningún patrimonio útil. Pero fue muy lindo la experiencia, tanto en Atenas como en Belgrano. Y desde que me recibí, siempre estuve cerca de los dirigentes de Atenas. Primero con Jorge Alonso. Algunas veces integré comisiones directivas, otras veces fui el abogado, otras veces fui un mero aportante o acompañante en los viajes, o le conseguía hotel en algún lado, pero estuve con todas las comisiones directivas acompañando desde el 95. Y cuando
tuvo este problema Atenas en noviembre, una crisis de público conocimiento. Bueno, varios sectores me invitaron a sumarme, y ahora este Grupo Albo me dijo que me necesitaban que fuera como vicepresidente, y bueno, me sumé para aportar, principalmente para salir de ese momento crítico, que yo creo que salimos bien. Pero en ese momento era difícil, y me pareció que era importante, así como en aquel momento me pidieron, siendo chiquito, que subiera la primera a intentar salvarlo del descenso, que al final nos salvamos. En este caso me pareció ya más experimentado en la vida, aportar con un poco de tranquilidad, nada más, ¿no? Porque no soy un experto dirigente, mucho menos dirigente de fútbol. Estoy aportando desde mi conocimiento de viejo, podemos decir, que de dirigente de fútbol. Opino muy poco en fútbol, solamente he participado en algunas que otras reuniones vinculadas con el fútbol, y siempre les di mi parecer, pero le dije que la decisión que tomaran le iba a acompañar lo mismo, porque estoy aportando de otro lado, por ejemplo, intentando lograr que haya fútbol para personas no videntes. Recuperamos la canchita, se hicieron charlas, que creo que es el único club que lo ha hecho, charlas, pero por eso lo digo para que sea extensivo a todos los otros clubes, charlas de prevención de estupefacientes y charlas de prevención del mal uso del celular a los chicos de la sub-15, sub-17. Ahora estamos intentando, hace 4 meses que estamos llevando documentación, intentando que nos autoricen al club para el día de mañana que pueda tener una escuela. El instituto se va a llamar, si nos llegaran a autorizar, se va a llamar Juan Filloy. Juan Filloy es un expresidente de Atenas, es decir, cuando llevamos la palabra Juan Filloy, el nombre de Juan Filloy allá en la DIPE, le dijeron, tiene que llevar ese nombre, obviamente, si ha sido presidente de Atenas, ¿cómo no lo va a llevar? Así que estamos en eso, llevamos varios meses, y si nos autoriza, bueno, esta gestión o las próximas gestiones va a tener su instituto educativo con orientación en salud, y ojalá que sea un instituto educativo que se aleje que aleje a los chicos del celular y de esta, para mí, parodia de la inteligencia artificial, y lo acerque de vuelta a los libros, a la tiza, al pizarrón y a la inteligencia natural. ¿Estamos hablando de un colegio de nivel medio o de todos los niveles? De todos los niveles, comenzaría con el nivel inicial. Pero es algo que es muy lento. Ya por lo menos hemos reformado el estatuto, que incorpora la parte educativa. Ya por lo menos tenemos una preaprobación del expediente pedagógico a cargo de Liliana Piccione, de Pamela Piccione. Hay un grupo ayudando, que son socios, los hermanos Monchetti, el arquitecto Cantero, con el acompañamiento de la comisión directiva. Por eso tengo que destacar que el licenciado Ezequiel Palma, que es el presidente, acompaña, ayuda, aporta, porque él sabe mucho de esta materia, y está muy ilusionado con esto, con el secretario Jonathan Rutia, todos los miembros de la comisión directiva, los miembros de la anterior comisión directiva que acompañan en todo el fútbol. Hay todo un empuje, y con un grupo de socios, de expresidentes, que están empujando para que se logre este cometido, que sabemos que es lento, pero si no es esta, será la próxima comisión directiva la que esté inaugurando ese colegio. ¿Me dijiste? Perdón. ¿Un par de años o puede ser ya para ponerlo en funcionamiento? Depende primero de esta autorización de la DIPE, que no es fácil. Segundo, que logremos las reformas edilicias necesarias. Y tercero, que se llene el cupo necesario para poder autosustentarse. Nosotros hemos marcado en el estatuto que va a tener una administración contable distinta, pero por eso necesitamos que haya apoyo de la sociedad para que el colegio pueda ser autónomo desde el punto de vista financiero, y hasta que llegue el día de mañana una autorización definitiva de funcionamiento y pueda llegar a tener una subvención del Estado, que sabemos que el actual no es el mejor momento, pero seguro que el país va a cambiar para bien, porque para mal ya creo que no puede. Enrique, ¿cómo ves, en este caso como vicepresidente de un club, el tema de la participación? Ustedes están muy entusiasmados con el colegio, con esta idea, entre otros proyectos, pero siempre hace falta gente, ¿no? No solo gente para los cargos directivos, sino gente que acompañe. Por ejemplo, que acompañe pagando la cuota de socio, que acompañe yendo a la cancha, que acompañe ante una rifa, algo, y cada vez se ve menos eso en general.
¿Es posible revertirlo? Sí, porque acompañamiento hay, en el sentido del aporte, en el sentido de preguntarte cómo está el club. Lo que por ahí falta es la presencia, por ejemplo, a lo mejor en la cancha. Esto es un fenómeno un poco particular de Río Cuarto, porque si vamos a un recital hay gente, si vamos a una carrera de auto hay gente. Si nosotros nos recordamos lo que eran las canchas hace tiempo, tanto de Río Cuarto como de la zona, había gente. Hoy, tal vez el uso excesivo del celular, el domingo lo prefieren estar en su casa y no estar en la cancha. Hoy no es una moda ir a la cancha en Río Cuarto. Vamos a ser claros, no es una moda ir salvo los clásicos de Atenas Estudiantes que realmente nos hicieron ilusionar mucho que había vuelto la moda. Pero es algún fenómeno también muy particular que espero que a lo mejor llegamos a ascender algún día y se vuelven a dar, pero es un fenómeno en este momento de Río Cuarto que espero que cambie. Reitero, el apoyo de la gente está, la pregunta del día lunes o la charla sobre el partido del domingo en la calle está, todos saben cómo salió Estudiantes, todos saben cómo salió el Albo, cómo salió Atenas, todos participan, te felicitan o te manifiestan su preocupación, depende cómo esté el club, pero uno va a la cancha del predio donde ve 3.000 personas el fin de semana pasando allí con los padres y los chicos de las inferiores, la local. Uno va a la cancha de tenis, ve la cantidad de gente jugando, el entusiasmo para que vuelva el vóley, y te das cuenta que la participación social en los deportes está. Tal vez falta eso, que dirigencialmente haya un apoyo más de los estados, que la sociedad se manifieste proclive a apoyar para que haya una gesta de los clubes de Río Cuarto. Estoy hablando del fútbol, estoy hablando también del básquet, estoy hablando del vóley, tan participativo últimamente el vóley, con principalmente las chicas, es increíble. Bueno, el hockey, por así decirlo. Tenemos clubes hermosos en la ciudad. Yo creo que hace falta que la sociedad vuelva a volcarse, de decir, che, bueno, si el Estado no lo está haciendo ahora, lo podemos hacer entre todos y participar más en las canchas. Ahora, el apoyo económico nos han dado, por eso tenemos la esperanza que ese apoyo económico se dé, estoy hablando del privado, ¿no? Se dé también con el tema del colegio. Ojalá que ese necesario aval de los privados esté también para la institución educativa. Nosotros tenemos mucha esperanza que así sea. Enrique, le agradecemos mucho la visita, ha sido un gusto charlar con usted. Y la última pregunta es común a todos los entrevistados. La respondí un poquito al comienzo del programa, creo, pero se la vamos a hacer por una formalidad, y es: ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica? Me hubiera encantado... No, bueno, perdón, quiero aclarar, soy profesor. Descubrí esa pasión después de recibirme y me gusta mucho. Si no me hubiera dedicado a la abogacía, creo que profesor me hubiera, de manera exclusiva, lo hubiera disfrutado mucho porque me encanta. Y también algo vinculado con el deporte, soy técnico de fútbol. Soy técnico recibido de fútbol, pero solamente tuve ayudante en los Incas una época. No me queda tiempo, obviamente, pero son pasiones de aportar ahora de grande, que cualquiera de las tres, de forma parcial o exclusiva, las disfrutaría mucho. Bueno, a lo mejor lo vemos sentado en algún momento en el Estadio Alba ahí como técnico. O a lo mejor en Boca, con el conflicto que tiene. Si me llama Riquelme, me animo. Soy de River, pero me animo a darle la mano. No importa, pero el técnico es un profesional. Para que el clásico vuelva a ser el clásico. Gracias, Quique.